Hay lugares en los que entrar se siente como si retrocedieras miles y miles de años. Lugares húmedos, oscuros, donde tu propia voz rebota como si alguien más contestara. Las cuevas. Desde siempre la humanidad ha visto en ellas más que piedras, hasta algunas de ellas guardan artes y ritos y muchas otras cosas que aún no se sabe explicar a ciencia cierta. Hoy vamos a hablar de cuevas ocultas, lo que la historia nos dejó por escrito en sus paredes, bien lo que la ciencia encontró y lo que mucha gente asegura aún escuchar en la oscuridad de ellas. Bueno, bienvenidos nuevamente al Umbral con Marla Andrade. Espero que ya tengas tu snack listo y todo preparado porque este video e investigación en las cuevas ya ha comenzado. Las cuevas son obviamente tan antiguas como lo es todo el Pangea y todo lo que representa para el universo. Literalmente las primeras catedrales del ser humano no fueron de mármol o ladrillo o algo por el estilo como lo es hoy en día, sino más bien fueron cuevas, por así decirlo. En Altamira, España, hace más de 14.000 años, alguien pintó bisontes y ciervos en el techo iluminándose solo con fuego. Esa luz parpadeante asemejaba como los animales moviéndose. Y la verdad es que me parece muy interesante que mientras nosotros usamos pantallas y todo este tipo de formatos, videos, música, etcétera, ellos también hacían como experiencias inmersivas simplemente con fuego y piedra. Y es que muchos de los investigadores afirman que no solamente era arte o dibujos tal cual, sino eran parte de rituales a la luz de las antorchas, ya que los animales pintados parecían moverse gracias al fuego. La verdad es que me intriga bastante desde que descubrí este dato si realmente eran como puntos de reunión, templos o si era algún tipo de portal, porque realmente bajo tierra, como en muchas cuevas, el tiempo no corre igual que en la superficie. Por así decirlo, en varias cuevas de Inglaterra, exploradores han reportado gritos a lo lejos, en túneles que estaban supuestamente sellados. Obviamente una explicación oficial sería que el eco rebota y distorsiona todo, pero lo curioso es que algunos reportan realmente haber escuchado frases completas que ni siquiera habían dicho ellos, y aparte agregaron que estas voces eran distintas a las suyas. Por así decirlo, la cueva de Lovelock en Nevada se volvió famosa por la leyenda de gigantes que habitaban dentro. Más allá del mito y todo eso, los arqueólogos realmente encontraron miles de artefactos y restos humanos. Los relatos locales hablan de ruidos, de pasos cuando la cueva está vacía. Y es que esta cueva fue habitada por los indígenas Pauhite, algo así se llaman, durante muchos siglos. Y según la tradición Pauhite, existía una raza de gigantes pelirrojos. Se llamaban los Sitka, eran caníbales que vivían en esta cueva. Y el mito dice que los Pauhite los arrinconaron en esta cueva y los quemaron vivos. Lo que realmente pasó es que la arqueología no reveló ninguno de estos restos de gigantes, pero aún así los relatos persistieron porque algunos huesos encontrados de toda esta arqueología que se dio decían que eran más grandes de lo común, y visitantes modernos aseguran escuchar pasos o murmullos dentro, incluso cuando la cueva está vacía. Aunque no sé, también la ciencia ha hecho muchos experimentos acerca de las cuevas, porque sí es un fenómeno muy grande que ha perdurado obviamente por muchos siglos en los seres humanos. Y aparte no son solo cuevas y cosas de mitos y leyendas y todo esto, sino que tienen demasiada historia científica, psicológica, histórica. Así que realmente las cosas que pasaron pudieron haberse encriptado en la roca o inclusive hacerse fósiles. Así que yo creo que también hay una explicación científica en toda esta narración, porque realmente las cuevas son algo irregulares y muy profundas, tanto así que producen ecos, y una vez produciéndose ese eco volviendo a ti, ya llega a ti de forma muy distorsionada.
La cueva Lovelock es un ejemplo perfecto de cómo lo real y lo legendario se mezclan bajo tierra. Por un lado, huesos y artefactos humanos encontrados que cuentan la vida de los pueblos antiguos. Y por el otro lado, relatos de gigantes exterminados, pasos fantasmales que aún se escuchan en la oscuridad. Pero lo inquietante no termina en la leyenda, sino que la ciencia misma ha encontrado que las cuevas pueden alterar nuestra percepción de formas que parecen sacadas de un relato de terror. Básicamente hay muchas cuevas que funcionan como caja de resonancia, lo que significa que lo que decimos regresa distorsionado. Hicieron un estudio en Francia. Este estudio demuestra que en ciertos puntos producen ecos de hasta 7 segundos. Esto es suficiente para crear una ilusión demasiado distorsionada, como si fuese otra voz totalmente diferente a la tuya o a la de tus compañeros contestándote de vuelta. Y también hubo experimentos de aislación completa de personas que pasaron días dentro de cuevas, perdieron la percepción del tiempo, también creían escuchar voces y pasos. Como en el 62, un aventurero, Michael Cipher, vivió 61 días en una cueva sin relojes y sin luz natural, y al salir estaba él tan convencido que solamente habían pasado unos 25 días. Literalmente su cuerpo y su mente habían formado un nuevo ritmo de vida, días que duraban hasta 36 horas, años que no coincidían con el amanecer tampoco. Literalmente la cueva lo había separado del tiempo humano. La verdad es que su experimento mostró algo muy inquietante, y es básicamente que dentro de una cueva no solo perdemos la noción del tiempo, sino también perdemos la certeza de lo que es real y lo que no. Nos da a entender que el ser humano necesita el sol, la noche y todo este tipo de acercamientos con la naturaleza para que realmente pueda funcionar como debe de funcionar. Y después de este experimento, para hacerles más específica, décadas después, un grupo de espeleólogos recreó un experimento similar en una cueva profunda en Francia. El experimento consistía en aislarte y percibir cosas y llevar como una bitácora, o más bien decir como lo que fueras percibiendo, escuchando, etc. Y uno de ellos, aislado por horas, juró haber escuchado pasos detrás de él. Al encender la lámpara no había nada. Entonces decidió apagar la luz para corroborar si era eco, y entonces escuchó una respiración. Dijo haberla escuchado tan cerca que hasta podía sentir la respiración en la nuca. Lo más perturbador aquí fue cuando salió y empezaron a comparar las notas de todos los exploradores, más bien dicho los participantes de ese experimento, y al menos otros 2 describieron lo mismo que este sujeto había presenciado. Pasos, respiraciones, voces susurrando su nombre en la oscuridad. La verdad me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que eran alucinaciones provocadas por el cerebro privado de unos estímulos, o realmente la cueva devuelve algo más que ecos? Y una duda más que tengo hacia ustedes es que si ustedes participarían en este tipo de experimentos, ¿cuál sería su primer pensamiento al que, no sé, si te llega un correo de invitación a experimentos, o tú lo buscarías? Yo creo que en lo personal sí lo haría. O sea, lo haría con toda la seguridad de que haya gente allá afuera, obviamente, si en dado caso me llegase a pasar algo, que ojalá y no. La verdad es que, no sé, yo sí me pongo a imaginar y a pensar en el estar ahí dentro de una cueva. Ya he hecho este experimento en un bosque y aquí dentro en mi hogar. Y he de decir que en todas las partes, no importa dónde estés, si te privas de tus estímulos sensoriales básicos, como lo es, no sé, el hablar, el respirar, el no ver, el no escuchar, entre otras cosas, obviamente tienes un shock cerebral. Hay que tenerlo muy bien en cuenta. Para también ese tipo de información también está muy bien tenerla, porque pudieras asimilar un poquito más el hecho de que estás, ok, el ejemplo aquí muy claro de en una cueva. Pero también no olvidemos que en las cuevas hay murciélagos, viven serpientes también, inclusive pueden estar osos, leones. O sea, hay mucha vida ahí adentro. Obviamente la gente dice que hay otras cosas que no son animales. Pero yo pensando en
estar dentro de la cueva esperando a que algo pase, o ni siquiera esperando, sino teniendo en cuenta que estoy en un experimento. Trataría de hacerlo, honestamente sí trataría de hacerlo, sí aceptaría el hacerlo. Claramente vamos a lo mismo con toda la seguridad, pero también teniendo en cuenta que son territorios peligrosos, no solo por fantasmas y leyendas de folclore, sino también naturalmente, biológicamente son peligrosos para el ser humano, pero aún así sería una experiencia muy perturbadora. Así que cuéntenme, ¿ustedes harían este tipo de experimentos? ¿Ya han estado dentro de una cueva antes? ¿Qué han sentido? Aquí en mi ciudad hay unas cuevas muy famosas que se llaman las Grutas de García, que básicamente son cuevas de formación, son cuevas naturales que dentro de ellas tienen estalactitas, estalagmitas. Es como si fuera un museo de rocas, de puras rocas. O sea, tú puedes pagar e ir adentro y te van enseñando toda la cueva, cómo está formada por dentro. La verdad es un gran descubrimiento natural, y si están ahí dentro y no hay mucha gente, yo la última vez que fui no había nadie, traté de hacer como este tipo de percepción auditiva. Y como las estalagmitas y estalactitas están como siempre goteando, pues obviamente se escuchaban como gotas, pero hubo un momento en el que yo escuché como si fuesen pasos, pero obviamente me dijeron con los que iba que eran las gotas que estaban cayendo, pero no sé. La verdad, ¿tú crees que pudiese haber sido otra cosa? Y es cierto que las cuevas no son solo huecos en la tierra, sino que son más bien espacios donde el tiempo se rompe, la mente se distorsiona y donde el silencio no siempre está vacío. Cierto que cuando entras a la cueva, lo primero que escuchas es tu propio eco. Pero dime, ¿qué harías si en medio de la oscuridad ese eco empieza a responderte con palabras que nunca dijiste?